Teléfono del supervisor del escenario donde hizo la práctica. 315-928-6764. Y acá arriba, entonces, este número que me pide acá arriba de quién es. Teléfono del sitio de práctica. También, igual, el mismo. Y de ahí me vuelve y me pide correo electrónico, el mismo. También, lo mismo. Bueno, señora, gracias. Profe, Sí. la práctica profesional o pedagógica fue virtual o presencial, ahí sí yo no sé. Virtual. O Bueno, pues gracias. Virtual. presencial, pues aquí la práctica fue presencial, ¿no? Pues, La práctica presencial. claro, sino que fue a través de una La estrategia. práctica es presencial, lo que le estoy diciendo. ¿Y por qué si no fue presencial? No está abierto. Buenas, profe. Lo que pasa es que yo como estaba realizando, pues, llenando mi encuesta, entonces le bajé pues al micrófono, entonces no escuché pues lo que están diciendo y yo veo que están explicando algo, pero la verdad no sé qué es lo que están explicando. Aquí estoy como perdida. lo que pasa es que los que terminaron ya el simulador están aplicando una evaluación del escenario de práctica. Yo les compartí el enlace allí para que diligencia. Y me están preguntando, escenario de práctica, laboratorio didáctico y pedagogía infantil, zona ZC Sur, centro Pasto, dirección SECAT Pasto. El teléfono del supervisor va el teléfono mío, 315-928-6764. El correo Profe. electrónico, maria.rosero@unad.edu.com. Profe, aquí Ok. va donde dice, la práctica profesional o pedagógica fue virtual o presencial. Presencial para ustedes. No le entiendo, profe. Presencial. Ok, gracias. Profe, ya terminé la evaluación del formulario. Entonces, no olvide tomarle pantallazo, ¿no? También es. Y me lo remiten, por favor. Sí, profe, ya envié el pantallazo al grupo de práctica. Profe, el pantallazo, perdón, ¿se le toma a cada una de las respuestas o cuando finaliza? Ese es, al finalizar, pues ese es el que me envían a mí. Los pantallazos de la respuesta las tienen que tener ustedes. Profe, Sí, cuéntame. se fue la energía y estaba haciendo el formulario en el computador, ¿lo puedo hacer en el celular otra vez?
Sí, ese es, sí, pues te lo permite. Ah, listo. Profe, se ve la energía acá en el municipio, más voy para allá, vea. Sí, se ve por energía. Profe. Igual estoy conectada pues con los datos, no se sabe si me siga navegando normal, profe. Pues si estás hablando aquí conectada, pues parece que sí. Ay, ¿cómo se ve eso? Profe, disculpe, ¿me puede regalar nuevamente el link de... Ah, están en WhatsApp, ya lo miro. Ya te lo comparto. A ver, vamos a ver si. ¿A quién es que le comparto? El link de lo que estábamos llenando ahorita. A Erika, ¿no? A ver, yo no sé pues si lo tengo. A ver, Estaba en el chat de la conexión, pero no me sale. vamos a ver. Ya me salió. Ya.
Sí, lo bloqueé. Profe, Sí, cuénteme. ya terminé el formulario. ¿Hay algo más que hay que hacer? No, ya a las 4:30 yo empiezo a hacer la realimentación y ahí finalizamos. Ah, listo, vale, profe. Voy a hacer algo aquí en el trabajo, pero estoy ahí conectada. Bueno, Profe, no se olvide la explicación de las horas. De las horas en el escenario de práctica. Sí. Ah, ya, verán, ya les voy a decir. Pero de una vez ahora les voy a compartir. Profe, una preguntita. Sí, cuéntame. En el momentico que estaba haciendo el simulador, pues se fue la energía y luego llegó. Igual, o sea, yo le compartí en mi celular, pero sí alcancé. Yo creo que sí, porque luego intenté y decía que ya se había registrado la respuesta, que solo podía una vez. Ajá. Entonces sí, diga, sí, sí quedó bien. Sí. Ratico aquí. Dos. Tres. ¿Me confirma si pueden ver pantalla? sí, profe. Ah, bueno. Entonces voy a Sí. empezar con esta antes de... Ya creo que están finalizando, mientras están finalizando los que están allí. Bueno, aquí está el diario, el formato de asistencia de estudiantes a prácticas que tienen que diligenciar, ¿no? Entonces, esta información pues ya la conocen, va sus nombres aquí, la identificación, el teléfono, y aquí, por ejemplo, en este caso tienen que colocar, perdón, 19 y 20, ¿no? En el SAP. 12 horas. Aquí en el diario de campo, o sea, la fecha que ustedes hayan diligenciado de aquí al 22 de mayo. El simulador se aplicó el 19, o sea, hoy. Y la asistencia al escenario de práctica, pues, para que lo tengan. Sí, aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ay, no, pues yo siento mucho, pues, porque, pues, tú sabes lo que yo les había dicho, pues, que tenían que ubicarse en una parte, pues, o sea, es problema de energía, pues,
Ahí sí difícil. Ajá. Bueno. Bueno, asistencia al escenario de práctica, entonces aquí colocan la fecha, si quieren colocan el 20, como ustedes quieran colocar. ¿Listo? 30 horas. Eso es todo. SAP, 12 horas. Diario de campo, 12 horas. Aplicación del simulador, 4 horas. Asistencia al escenario de práctica, 2 horas. Para un total de 30 horas. Profe, Sí, diario de campo 12 horas. pues, yo le coloco allí para que ustedes pues tengan el tiempo, entonces ustedes miran a ver cómo distribuyen, si lo hacen en 2 días. Pues yo sé que se van a emplear menos tiempo, pero entonces para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces queda... Sí, dime. Asistencia al escenario de práctico 2 horas, diarios de campo 12 y el otro, SAP, ¿cuántas horas? 12 horas. Gracias. Listo, ¿no? Entonces ya queda claro esa parte, ¿no? Ya puedo dejar de... Profe, el simulador, ¿cuántas tiene? 4. 4. Ya dejo de compartir, ¿no es cierto? Profe, en cuanto al diario de campo, las preguntas Ya. que están ahí, ¿las dejamos o las borramos? ¿O usted nos Espérame va a un ratito, compartir el diario de campo? ya les voy a compartir el diario de campo. Espérame un ratito que por aquí lo tenía el diario de campo. Profe, A ver. con respecto al SAP, usted todavía no lo envía. No, ya no se los voy a enviar porque pues, o sea, más me implica más tiempo de... Entonces, no se los voy a enviar. Pues, igual aquí... Entonces, Ay, espérame un ratito. nomás enviamos los 2 formatos, entonces. ¿Ya está mirando ahí el diario de campo? Sí, profe, sí. Bueno, entonces, este es informe 3, no es informe 1, sino informe 3, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Van, pues, los nombres de la estudiante y todo eso. Entonces, aquí, bueno, esta parte, escenario 3. Aquí le falta una información del Sky, que es Mamer Sosa. Como este está en... Ah, espérate. Espérate. Bueno, Mamer Sosa. Por aquí no. Profe, una preguntita, disculpe, ¿usted sí pudo mirar mis documentos en el drive que le mandé? A ver, ¿tu nombre cuál es? Erika, en la institucional.
Erika. A ver, aquí está. Erika. ¿Dónde está Erika? Ay, se me perdió. Profe, igualmente nosotras. No, no tengo acceso a Erika. Profe, porque yo ingresé y pues creé la contraseña del Dice correo. solicitar acceso, porque no me diste acceso. Sí, yo le di, profe, pero ahorita lo reviso. A ver. Sí, Entonces, porque yo mira, aquí lo solamente agregué a usted, a la profesora nomás. entonces no me da el acceso. Bueno, ahorita, mire, vamos a por cada caso porque pues nos estamos aquí viendo el tema. Entonces, mire que a ver si voy a dejar compartir pantalla nuevamente. Cancelar. Bueno, están mirando allí el diario de campo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tiene que el propósito de la actividad? Aló. Está en la Está en la guía. guía, profe. Está en la guía. Mire, es que estoy aquí, no te puedo atender, pues, o sea, no puedo atender a dos personas porque estamos aquí en la tutoría. ¿Sí? ¿Cómo? Profe, No, profe. yo estoy conectada. Estoy conectada. Espera que estaba hablando por teléfono. A ver, bueno, entonces aquí el Profe. propósito de la actividad, dime. Va de acuerdo al propósito de la guía que les enviamos nosotros conjuntamente con la información del simulador. ¿Ya? ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Ah, bueno, entonces, contexto de implementación. Aquí tienes aplicación del simulador de práctica a partir de un estudio de caso y colocan el caso de quién fue. Entonces, aquí de la profesora del caso. Entonces, solamente eso. Y la descripción, pues hacen un bosquejo general del caso y entonces dice, con base en el estudio de caso se presentan unas 5 preguntas, las cuales tienen opción de respuesta muy viable, no viable y otra. Interpretación. Entonces aquí el simulador, voy a solamente así hacer para simulador de práctica, nos permite confrontar, digamos, a través de esta evaluación, cuáles son como las situaciones que una maestra en pedagogía infantil podía enfrentarse en una institución educativa. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden hacer referencia a algunos recuerden que la interpretación va articulado con algunos aspectos, digamos, de orden teórico. Pueden ustedes retomar algunos apartes de los documentos que se les compartió. Entonces, para que ustedes hagan la citación respectiva de qué significa, por ejemplo, atender a unos niños, diríamos, en los diferentes contextos. ¿Por qué es tan importante hacer la observación y atender como las características de la población? Porque es necesario investigar sobre nuestro contexto y las situaciones que nuestros niños y niñas puedan presentar. Ahí les dejo esa reflexión. Para ustedes, ¿qué significó aplicar esta evaluación a través del simulador de práctica? Entonces, hacen una pequeña reflexión, evalúan si les pareció esa, digamos, forma de evaluación del simulador
pertinente, que si se les dificultó o no. No tiene nada que ver con esto, con la conectividad, con el fluido eléctrico, no, porque esto es ajeno a eso, es cómo a través de esta herramienta de evaluación les permitió sí o no, pues ustedes tienen aquí. Y en evidencias pueden colocar un pantallazo de aquellos que ustedes tomaron, si quieren toman el pantallazo de la última parte de que se aplicó el simulador, como ustedes quieran. Miren, ya terminé casi. Yo pienso que pues se coloca allí figurativamente 12 horas, pero es más en función ¿de qué es? De que ustedes pues tengan aquí en cuenta todos estos aspectos. ¿De acuerdo? Profe, ¿me puede explicar lo del contexto? Es que pasó un carro y no escuché muy bien. Mayra, El contexto. el contexto es, se aplicó el simulador de práctica. Se aplicó el simulador de práctica a partir de un estudio de caso. Bueno, profe, gracias. Ya, ¿listo? Bueno. Entonces, ¿queda claro? Creo que solamente, y es subir, digamos es subir. Yo les voy a enviar, de pronto, esté muy pendiente de los mensajes que les voy a enviar al grupo de WhatsApp, si alguna cosa, por ejemplo, porque resulta que no todos los estudiantes, ¿no? Aquí voy a ser generalizando, pero pues me disculpan aquellos que han sido muy juiciosos en ese manejo del Drive. Sí, hay que tenerlo en cuenta que si algunos, por ejemplo, dicen, no, yo borré el Drive, entonces, pues yo no lo voy a poder ver. Si ustedes lo borraron, pues yo no lo voy a poder ver, entonces, ¿cómo yo bajo la información que necesito? Entonces, hay que tener en cuenta todo ese tipo de situaciones y demás. Entonces, por favor, estar muy atentos. ¿Bien? Bueno. Profe, al Drive solo subimos el diario de campo y el otro. El diario de campo tienen que subir. Solo eso, la más información. ¿Cómo? Y la otra información no diga lo que hemos venido subiendo. Verán, ¿no? Yo tengo que encontrar en la fase 2, fase 3, fase 4, tengo que encontrar la información, digamos allí. Yo voy a hacer un repaso nuevamente de esa, diríamos, de esa información que yo tengo, como se los mostré en la actividad de refuerzo. Yo hago un seguimiento y les coloco ahí unas anotaciones de que si se dio cumplimiento al diario de campo, lo diligenciaron correctamente y demás. ¿Ya? Bueno. Profe. Entonces, sí, dime. Pero entonces ahora en la fase 4 solo el SAP y el diario de campo. No. El SAP pues igual es como la grabación de lo que fue el simulador de práctica. Y lo que ustedes tienen que diligenciar, lo que yo les compartí hace un momento, que fue las horas que deben ustedes relacionar. ¿Cuántas horas del SAP? ¿Cuántas horas de el simulador? ¿Cuántas horas del diario de campo? Y la asistencia al escenario de práctica. Ah, sí, ese formato, ¿cómo se llama ese? Asistencia al escenario de práctica. Y el diario de campo, esos dos. Sí, esos dos. ¿Listo? Ya, listo, profe. Bueno, entonces vamos a iniciar con cada una de las preguntas que ustedes, digamos, vieron en el simulador. La primera pregunta hacía referencia, dice, Rita debe explorar otras formas de conocer a los niños, diferentes a realizar una evaluación sobre los temas vistos o acudir a los padres de familia para darles a conocer los comportamientos inadecuados de estos en el aula.
esta mirada de la evaluación. Profe, Sí, profe, qué pena, disculpe. Yesenia Angulo. sí. Nombre del escenario en donde desarrolló las prácticas. Estoy llenando el formulario de evaluación de sitios de práctica porque se fue la energía. Laboratorio didáctico en pedagogía infantil. Profe, usted mandó ese link al grupo. Yo no me había dado De cuenta de eso. pedagogía infantil. Sí. Yo les envío. Ciudad y departamento de ubicación Ciudad, del Pasto. Pasto Nariño. Claro. Ya estaba poniendo Roberto para allá. Dirección del sitio de práctica Pasto. CECAT Pasto. CCAB Pasto. C, B. Miren, les voy a compartir aquí. Les voy a compartir pantalla. S. Sí, por favor, profe. Muchas Profe, comparte gracias. el link, por favor, otra vez. CCBA. Estudiante o docente, porque ahí decía, entonces Teléfono del sitio de práctica. Aquí es el teléfono de la profe. Ajá. Diga, profe. Sí, señora. Teléfono del sitio de prácticas. Aquí es su número. Aquí, 315-928-6764. 315-928-6764. El correo, el de la profe. María.Rosero. Profe, Sí. una preguntita. ¿El diario de campo es la fase 3 o la fase 4? María Eso es lo que tiene que responder. ¿Fase 3 o fase 4? María.Rosero. Pero estaba en la carpeta me refiero a la fase 4, ¿ya? Ah, bueno, entonces sí. Yo les Listo, voy a dar profe. respuesta a todo, pues. Bueno. .edu. Pero esto Punto ¿por qué me sale así? A mí me sale la mano. .edu.co. ¿Le sale qué? una preguntita. Sí. Usted va a enviar al grupo lo que está explicando ahora y que no alcanza a Grupo escuchar 6. bien. Grupo 6. Grupo 6. Nombre del supervisor o docente. Dice dirección Dirección del sitio. CCBA Pasto. Míralo aquí. Zona. El mismo de la profe. Nombre del supervisor María Mercedes. Rosero. ¿Rosero qué? Sosa. Rosero Sosa. Sosa. Tres quince 928 6764. El mismo correo de la profe, María Mercedes. María. Rosero. Sí. ¿Listo? Ya entonces lo sigues respondiendo tú, porque ya tienes toda la información, ¿vale? Profe, una preguntita, usted envió al grupo lo que explicó ahora, es que no se alcanza a escuchar bien, no se escucha. ¿Qué información? Lo del diario de campo. No, pues yo les envío la grabación. Les envío la Profe, grabación. muchas gracias. Bueno. Bueno. Listo. Bueno, Profe, disculpe, Sí. profe. Profe, Sí. usted mandó el link de asistencia al chat
para que haga el favor y nos lo reenvíe. Lo que pasa es que como la energía se fue, entonces no alcanzamos a firmar. ¿La asistencia? ¿Quién es? Ajá. ¿Tu nombre? Julie Castillo. A ver, espérate. A ver, Julie Lucía. No, Julie. Julie Joana Castillo. Profe, Espérate. es que lo que quiero saber es si después de los 2 formularios que llenamos, usted mandó algún enlace para asistencia. Eso es lo que quiero saber. No, nada. Ah, bueno. No, aquí estás, aquí tienes Gracias. asistencia, Julie Joana. Profe, aquí Las estoy. únicas que no están aquí es, a ver, María Angélica Castillo, Julie Lucía Ya no Prado. estoy, profe. Julie Lucía Prado. Yesenia Paola Escobar. ¿Sí está? Yamari Angulo. Paola Landazuri. Karine Juliana Quiñones. Sara Pay. Profe, Dime. Yamari está aquí conmigo, Alessandra Chillamo, está Yamari. Ah, ya, listo. Profe, buenas tardes. Paola Landazuri estaba conectada con Amalia Angulo. Sí, pero Paola no me contestó. Profe, si de pronto uno se ha equivocado en alguna respuesta, de pronto hay alguna posibilidad de volver a repetirla, el No. formulario de práctica. No. No hay Ok, forma. profe. ¿Listo? Y Profe. Paola Landazuri. Profe. Paola, ¿está por allí? Sí, profe, aquí está la niña Paola. Bueno, Paola, Profe. dile, mire, porque Paola, o sea, si tú no envías el enlace, no me envías no los documentos, pues yo. Hola, profe. Paola, mira, si tú no me envías el enlace. ¿Qué hubo, profe? ¿Qué pena no me puedo conectar? Paola, si no me envías ese enlace de los documentos, Ajá. no puedo, ¿cómo puedo formalizar la práctica? Profe, ahorita se lo envío. Lo que pasa es que he tenido mala conexión. No, mira, esto Qué es buenas. irresponsabilidad. Porque me tocó salir de ahí Y hasta del hoy tengo municipio. plazo, hasta hoy. Si tú no lo haces, ya es responsabilidad tuya. Yo ya no voy a rogar. Sí, profe, yo se la envío, Yo me yo se la llamo envío Karen. ahora. Lo Profe. mismo. No, profe, yo se la me envío ahora. Lo que pasa pasa es que el con internet estaba muy No, sí, pesado. pues, o sea, yo sé que el internet y todo eso, pero mire, el otro día, entonces, ¿por qué casualidad? Todos sí podemos, o sea, no, o sea, lo dejamos todo para lo último, entonces serían No, todos sí, los profe, no que yo 40 tuve un inconveniente hoy con estudiantes mi que hijo, están se me aquí, enfermó, por eso lo no mismo, pude pues, haberlo María. enviado. Pero le digo que yo ahora se lo Yarley envío. Benítez y Yarley también tiene que enviarme. Hasta hoy tiene plazo. Si no le envían, ya. Profe, Bueno, vale, eso ya. profe, igual, gracias. Profe, buenas tardes. ¿Plazo de qué? Profe. Buenas tardes. Para No entregar el link donde está toda la información de los diarios de campo y todos los documentos de práctica. ¿Ya? Bueno, esto ya no lo voy a abordar. Ya no lo voy a abordar. ¿Listo? Voy a entonces a continuar con el tema de la respuesta. Las respuestas. Bueno, vamos a abordar eso, ¿no? Entonces, la primera pregunta dice, Rita debe explorar, ¿no es cierto? Y va aquí, en esta parte. Voy a borrar aquí. Rita debe explorar otras formas de conocer a los niños, diferentes a realizar una evaluación sobre los temas vistos o acudir a los padres de familia para darles a conocer comportamientos inadecuados de estos en el aula. Esta mirada de la evaluación le muestra de manera superficial quiénes son los niños, sus familias y su estado de desarrollo. Sugiera
una resolución al problema. Entonces, ¿ustedes qué respondieron? Dígame alguna de ustedes a ver a qué respondió. Profe, yo. A ver, cuéntame. Pues yo opté por responder donde dice que ella debe, que Rita observa el desarrollo de los niños a partir de las características del desarrollo infantil, sugerida para este momento del ciclo vital, teniendo en cuenta las diferencias que se presentan en el aula mediante el uso de las diferentes estrategias e instrumentos para la evaluación, que vincula a la familia sin perder de vista el horizonte institucional. Muy bien, muy bien. Sin duda alguna, mire, esa es la pregunta más viable. Esa tiene 20 puntos. Vamos a mirar por qué la más viable, ¿sí? Porque, a ver, esta maestra, digamos que se coloca aquí, está siempre interesada en indagar, en estar muy pendiente de que el proceso de observación, de mirar cuáles son como esas características fundamentales de los niños y niñas, porque eso es el punto de partida para que ella pueda también hacer una buena intervención con ellos, sea pertinente, sea acorde. Entonces, aquí es donde juega un papel muy importante la investigación, y no es porque, digamos, la insistencia nosotros de trabajar la investigación, sino que es como la herramienta fundamental que debe tener un maestro en su práctica. Por lo tanto, perdón. Por lo tanto, aquí, esa es como la forma de hacer un seguimiento a sus niños, al entorno familiar, teniendo pues, o sea, todas esas características de la diversidad y sus ritmos de aprendizaje, porque todos los niños no aprenden de una sola forma, sino de distintas formas. Y esa es una forma en que el maestro tiene que tener, digamos, en cuenta. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esos aspectos dentro de ese proceso de observación. Recuerden que estamos en una práctica de observación, es decir, de un acercamiento a la población estudiantil, sí, que la hicimos no en una institución, desde luego, pero no hace falta hacerla en una institución, sino mirar nuestros niños, puede ser nuestros hijos, puede ser nuestros sobrinos, o puede ser los niños que hay dentro de la comunidad y mirarlos en otro contexto, cuál es el comportamiento. A ver, inclusive para hacer una diferenciación entre lo que es la escuela y fuera de la escuela. Entonces, a ver si hay unas limitaciones dentro de la escuela y si el niño actúa diferente, por ejemplo, fuera de la escuela. O sea, o que de pronto unos pro y contra de todo ese trabajo. Entonces es muy importante tener aquí. Entonces por eso la maestra pues va a intervenir utilizando, por eso hoy insistimos nosotros en esta parte, una educación intercultural, es decir, que tenga en cuenta esas características y esos saberes, prácticas que tiene su comunidad, está en la música, en la danza, en todas esas representaciones sociales y culturales que son muy importantes a tener en cuenta y que ustedes en un momento dado las puedan aprovechar didácticamente para trabajarla en el aula. Entonces, eso es muy importante. Muy bien. Entonces, si la mayoría pues optó por esa, muy bien, tuvieron 20 puntos.
Hay otra opción que también es viable, pero aunque no considera todos los elementos, que Rita evalúa las dimensiones del desarrollo de los niños usando diferentes estrategias que incluyen la observación y la vinculación de las familias, lo que le permite conocer cómo están en su proceso teniendo en cuenta los objetivos de formación institucionales. También es viable, pero hay unos aspectos que de pronto no considera en esta respuesta, unos elementos que de pronto sí los tiene en cuenta, por ejemplo, aquí en la otra respuesta que su compañera nos decía que había optado. No es viable, dice Rita, diseña guías didácticas para evaluar las dimensiones de los niños acorde con el plan de estudios definidos en el colegio para desarrollar tanto en la casa como la institución educativa y vincular así a las familias. ¿Por qué no es viable? Porque, a ver, si bien tiene en cuenta las dimensiones de los niños, ella solamente se ajusta a unas situaciones que demanda la institución. Por lo tanto, pues, a ver, no va más allá de esas características particulares que tiene cada niño, que es muy importante tener en cuenta, y sus familias, sus contextos, sus modos, sus maneras, todo eso de aprender. Entonces, quedarse solamente reducida a esos aspectos no es viable. Ahora bien, si alguien de ustedes optó por ninguna de estas respuestas, es decir, no estoy de acuerdo con esas otras respuestas y digo, yo planteo una propuesta diferente, es posible, pero hay que sustentarla, argumentarla de tal manera que le dé validez. Si hay un sustento y un soporte, entonces se puede validar. Heidi. Yo opté por el último punto, profe. Ajá, no estoy de acuerdo con ninguna de las soluciones anteriores. Ajá. Bueno, ¿y cuál es tu argumento? Pues el argumento pues mío fue que la maestra Rita debe enfocarse en comprender y atender las necesidades individuales de los estudiantes, establecer un ambiente seguro y acogedor adaptándose al currículo, donde ella fomentara la participación activa y involucrar a las familias y trabajar en equipo con sus colegas, o sea, pues con los profesores, porque ella decía que no tenían como buena comunicación. Y además, buscar apoyo externo para garantizar un desarrollo integral y una educación de calidad para los niños en su nuevo contexto escolar. Bueno, tenemos que tener en cuenta, Heidi, que dice, Rita debe explorar otras formas de conocer a los niños. Rita, no es a través de la gestión, no es a través de las instituciones, porque Rita es la que está siendo maestra de estos niños, ¿ya? Y ella es la que debe prestar atención, vamos aquí, el proceso de observación, por eso les digo, insisto, que estamos en una práctica de observación, no requiere, digamos, de intervención aquí, es de conocimiento de los niños, de la maestra. Y por lo tanto, la maestra es la que tiene que igual ser muy estratégica, ser realmente, a ver, estar muy atenta a los comportamientos de los niños, cómo son, qué características tienen. Otra institución no, porque es la maestra en este caso, ¿ya? Y mirar a ver cuáles son las situaciones. Si tú dices, bueno, va a gestionar ante otra institución, no, porque es la maestra la que está haciendo su trabajo de observación. Dime. Profe, qué pena. ¿Puedo dar un comentario? Sí, claro, claro. Profe, más mirando en la primera parte, hablaba sobre que los niños que iba a coger la profesora Rita eran como complicaditos, ¿no?
y No te complicado, y había diferentes niños con discapacidad, niños de desplazamiento, niños con déficit de atención. Claro. Entonces, eran los niños como más, digamos así, problemáticos, porque incluso como que habían dañado, en la lectura decía eso, ¿no? Sí, Como que habían muy bien, dañado, muy bien, muy bien. eran niños más problemáticos con los que ella se iba a enfrentar. Entonces, a través de la observación, ella tenía que plantear cómo era que ella iba a implementar la estrategia para trabajar con esos niños. Muy bien, Erika, muy bien, te felicito porque mira, tú te apropiaste mucho de todos esos elementos y yo veo que haces también una articulación con los documentos que se referían del Ministerio de Educación Nacional, tanto de todos esos aspectos que exige para una maestra en pedagogía infantil, ¿ya? Y ese documento que pues habla pues hoy por hoy que hay que tener en cuenta toda la diversidad, digamos, la inclusión, todos esos elementos, porque un niño que tiene déficit atencional, un niño que tiene, por ejemplo, la condición de desplazamiento, si bien es cierto, es una maestra que está dirigida a todos los niños, pero en eso tiene que también involucrar a todos los niños también, porque no puede decir, no, voy a atender solamente a este niño que tiene esta condición, y no, es también enseñarles a los niños pedagógicamente cómo esos otros niños, por ejemplo, los que tienen alguna discapacidad, entiendan los niños también, y de pronto porque hoy los niños se le pueden hacer bullying, ¿sí? Y el niño es realmente a veces, inclusive es más excluyente que a veces el adulto. Entonces, claro está, por el proceso de socialización también del adulto. Entonces, nosotros tenemos que como maestras enseñarles a los niños es cómo igual abordar, empezar a abordar todo ese tipo de situaciones, ¿ya? Para que ellos puedan convivir, ¿sí? A veces no tanto interesa aquí todo lo que ellos pueden, claro, el aprender muchas cosas que los niños aprendan, por ejemplo, toda la parte del desarrollo cognitivo, el desarrollo corporal, y bueno, todos esos elementos son importantes, pero el niño tiene que aprender a convivir con el otro, a respetar el otro, porque por eso es que estamos en unas sociedades donde somos muy despectivos con el otro. Entonces no somos incluyentes porque empezamos desde allí, empezamos a trabajar y esa es nuestra tarea. Nuestra tarea tiene que ser esa. Entonces, en ese sentido, la focalización de este periodo académico, de esta práctica, no perdamos de vista, era de observación, es de observación. Y por lo tanto es que nosotros es como que nosotros nos sensibilicemos, porque a veces también perdemos de vista muchos aspectos que tenemos que tener en la observación. Recuerden esto, observar no es ver, observar es tener como oídos, tener, digamos, nuestro sentimiento, nuestra percepción de qué es lo que está pasando, ¿sí? En los niños. Y los niños nos comunican de diferentes maneras lo que les pasa a ellos. Entonces tenemos que nosotros también empezar a despertarnos en ese sentido, ¿no? Bien. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué elementos debe considerar Rita con su equipo de trabajo para tomar decisiones de cambio que favorezcan la educación inicial y preescolar de los niños de la institución educativa, ¿sí? Agroambiental y bilingüe, ¿sí? En este caso, AGUA, porque es una institución que yo les decía, está ubicada en el Diviso y hay que mirar cómo la maestra va a influir de manera positiva el contexto. Entonces, tenemos aquí varias opciones de respuesta.
No sé qué ustedes optaron por esta, ya claro que ustedes están visualizando de alguna forma la respuesta más viable, ¿sí? Entonces, vamos a mirar y tengamos en cuenta, dice, ¿qué elementos debe considerar Rita con su equipo de trabajo para tomar decisiones de cambio que favorezcan la educación inicial? Pero hay que tener en cuenta el contexto, lo que nos decía Erika, ¿no es cierto? Erika fue la que intervino hace un rato, ¿no? A ver quiénes me están levantando la mano por allí. Sí, dígame. Zuli, ¿y quién más me está Profe, levantando? en esa marqué donde dice Rita junto al equipo de trabajo convoca a padres de familia, niñas y niños con el fin de discutir las soluciones a las problemáticas que se están presentando y entre todos buscar una solución estableciendo un plan de acción. Esa es la más viable. Esa es la más viable. La otra que es viable, pero no es, pues no compija todos esos elementos, Rita y el equipo de trabajo analizan las dificultades y problemáticas que emergen cuando interpretan los datos en los diferentes registros, comparten ideas y propuestas de solución. Ajá, pero entonces aquí, ¿Qué es lo que está pasando con este? lo que se busca es, dice que tiene que trabajar conjuntamente y establecer con todos, ¿no es cierto? Convocar a todo ese equipo de trabajo, no es unilateral. Entonces hay que tener en cuenta todo eso. Y que porque el maestro tiene que tener siempre una actitud de cambio y de participación. No, sino que el audio, no sé qué es lo que pasa. Y de Se apagó. Por favor, Pero yo no sé si la profe me escucha ya, lo que yo digo es que el audio no funciona. No, parece que no me escucha. Alexandra. No, que sabe por qué no porque todo está en inglés. Alexandra. Dime. Entonces, es importante la respuesta, por eso la más viable es esa que nos ha dicho Zuli, porque tiene en cuenta, y les decía que el maestro tiene que tener esa actitud de convocatoria a todo ese equipo, no es solamente ella, sino que juega un papel con los otros maestros, si es que cuenta, o pues, por ejemplo, si no los tiene no está trabajando con otros maestros, con las familias, con todo un equipo, porque igual tiene que mirar que todo esto va a influir en pro de esos niños. Entonces, para que tengamos en cuenta. Damaris, dime. Profe, yo mirando la pregunta, pues en el análisis que yo hice, pues consideraría que primero, antes de llevar esta problemática a los padres de familia, Rito y el equipo de trabajo deberían analizar entre ellos las dificultades y problemáticas y así proponer, valga la redundancia, propuestas de solución que puede ser ya convocar a padres de familia, reuniones. Dale ahí, de abajo, ahí. Ahí debe estar algo mal. Yo estaría más de acuerdo pues con la primera, porque primero yo considero que entre el equipo de trabajo es que van a buscar las soluciones para ahora sí convocar a padres de familia. Es decir, que no podemos hacer una reunión primero con los padres de familia sin que los otros docentes sepan de la problemática que ella está presentando en su aula de clases, si se puede decir así. Damaris, para esto es importante que por eso que leyéramos nosotros el caso de Rita. Por eso era importante que nosotros... Sí, yo lo leí, profe. Sí, por eso. Y contextualicemos porque aquí está diciendo qué elementos debe considerar Rita
con su equipo de trabajo para tomar decisiones de cambio que favorezcan la educación inicial y preescolar de los niños de la IETAB e influir de manera positiva en el contexto. Claro, sí, Damaris, yo sé que tienen, en este caso, pues hay que empezar a ver qué es lo que tengo que empezar a trabajar en la educación inicial. Claro, tengo que tener conocimiento de cuáles son las dificultades, los intereses y demás, todos esos. No es que no sea válida tampoco la primera respuesta, ¿ya? Pero mira que es la capacidad también de convocatoria, ¿sí? Que no solamente es analizar, ¿sí? Las problemáticas que se puedan presentar en los registros y comparten las ideas, sino que también hay que mirar con todo el equipo de trabajo. Mira que aquí dice el equipo de trabajo y excluye a los padres de familia y a los niños y niñas, ¿sí? Porque ellos son también parte del problema, pero también son parte de la solución. Entonces hay que tener, para que el maestro tenga también esa habilidad de cambio, de generar, digamos, de posibilidades. No está descartada, ¿sí? No es que no sea viable, pero hay unos elementos que sí le faltarían a esta respuesta para que tenga mayor, digamos, peso sobre la otra. Dígame, a ver, ¿quiénes me están pidiendo la mano? Profe, yo, Casilda. Sí, profe, yo también opté por esa, pero cuando habla de la palabra convocar, yo creo que la docente convoca a padres de familia, tanto niños y demás compañeros, es para indagar. Uno, como ella es nueva en la institución, por qué, digamos, primero con la familia, de pronto de por qué se da esa problemática. Y después también con los compañeros, para ver si ese comportamiento, esa problemática viene de la casa o de la misma institución. Y con el fin de que ella indague, ella a partir de todas esas ideas que van a conocer tanto los padres de familia como docentes, ahí se le va a dar solución a esa problemática y ella iba a proyectar estrategia o plan de acción, como dice, para solucionar esa problemática o para mitigar, no sé. Y para mitigar y para proponer, porque igual, a ver, tal vez esta etapa es la más compleja dentro de todos los niveles de formación, ¿sí? Inicial. La etapa del preescolar, pues o sea, ahí estamos formando en hábitos, estamos formando en normas, estamos, como yo les decía, estamos enseñándole a los niños, porque si el niño, al niño no se les pone límites igual, entonces tendremos una serie de dificultades. De hecho, pues las presentamos. Entonces, el hecho de que de pronto al niño hay que dejarle la libertad y de pronto que él haga y, mejor dicho, deshaga, no, sí, también hay que ponerle, digamos, unas normas, porque pues igual en el mundo tiene que relacionarse con los otros. Entonces es necesario, sí, a trabajar toda esa parte. Bien. Yo veo que esto ha llevado para que... Sí, dime. Damaris. ¿Damaris? Fulvia, profe. Ajá, Entonces, Fulvia. profe, ahí cuál sería ahí la correcta, porque yo tengo pues... La más viable, Rita, junto a ese equipo de trabajo. ¿Y esa cuánto vale, profe? Esa vale 20 puntos. Ay, Dios, hasta ahí voy bien. Bueno. Vamos a la siguiente. Dice, ¿cómo puede Rita impactar el contexto a través de la reflexión de su propia práctica? ¿Ya? ¿Cómo puede Rita impactar el contexto a través de la reflexión de su propia práctica? ¿Ya? Entonces, Zuli o Milis.
Lilis, profe. Dime. Profe, en esa coloqué, Rita participa Participa en espacios de socialización intra e interinstitucionalmente. Institucional en los que comparte con otros el análisis de los hallazgos, de su observación de los niños y de los diferentes contextos que los rodean, con base en los registros que tiene desde su propia práctica, de tal forma que pueda proponer acciones de mejora en la participación todos los actores de la institución. Sí, profe, Esa es la más viable. Esa es la más viable. ¿Sí? Entonces, a ver, aquí tengamos en cuenta que, pues, o sea, como venimos señalando, que el maestro, pues, se va a encontrar con toda una serie de situaciones, pero que hay que aprovechar. Y hay que aprovechar para reflexionar sobre su propia práctica. Porque insistimos, nosotros les decimos, bueno, mire, ustedes indaguen la música que los niños, por ejemplo, conozcan todas esas representaciones, si bien los afro no tienen, digamos, una lengua, no es que tuvieron una lengua propia, pero pues como llegaron acá en la condición, pues yo les decía en alguna sesión, había muchas lenguas que hablaban, porque ellos vinieron no solamente de una parte de África, sino pues, o sea, de diferentes lugares, y por lo tanto, pues, o sea, se había una diversidad de lenguas que se hablaban, y lo que queda y lo que quedó, digamos, son todas las representaciones sociales y culturales que están dadas en la música, en la danza, en todos esos, de pronto, esas prácticas que aún se mantienen cuando, por ejemplo, nace un niño, cuando se muere, cuáles son las formas de organización social, en fin. Entonces, eso es importante que tengamos en cuenta todos esos aspectos, porque nos van a permitir generar propuestas didácticas muy pertinentes, ¿sí? Diferenciales, es decir, no repetitivas, que nosotros podamos leerles las historias y los mitos y las leyendas de nuestra comunidad, que no pueden, por ejemplo, es importante, claro, conocer esos mitos y esas leyendas de pronto de otros continentes, de otras regiones, de otros contextos, pero es muy importante que nuestros niños también aprendan, igual se involucren identitariamente aquí con esos aspectos que son muy válidos a tener en cuenta, ¿no? Bien, vamos aquí a la cuarta. Dice, ¿cómo podría Rita involucrar a las familias en el proceso de seguimiento al desarrollo para conocer a los niños mejor y realizar su caracterización? ¿Cómo Rita podría involucrar a las familias en el proceso de seguimiento al desarrollo para conocer a los niños mejor y realizar su caracterización? A ver, bueno, ¿cuáles ustedes seleccionaron? La segunda, profe. Rita establece, mire que a veces como que las respuestas están muy relacionadas con las preguntas, ¿no? También hay que un poco empezar a trabajar en ese sentido. Rita establece vínculos afectivos con su grupo y lleva registros con descripciones del desarrollo de cada niño y sus cambios a través de los cuales presentar informes a las familias. Hoy pues se llevan una serie de formatos y demás
pero es muy importante, y eso no lo pierdan de vista, de que lleven ustedes su bitácora, su diario de campo, que es muy importante porque eso les va a facilitar ir mirando, haciendo un seguimiento de sus niños y sus niñas y cómo evolucionan. Pero hay que involucrar también a los padres dentro de eso. Entonces, estos realizan usando diferentes estrategias narrativas, entre otras, por ejemplo, los diarios, las fotografías, los videos, o sea, tantos recursos como se puedan realizar, inclusive de pronto aquí reinventarse muchos otros elementos de pronto que se puedan socializar y demás, ¿no? Entonces es importante que tengamos aquí y se vayan apoyando en otras formas de trabajar con los niños, de valorarles también lo que hacen, sus avances, cuáles son las dificultades que ellos han tenido. Y esto, pues allí sí es muy importante, por ejemplo. Pero Laura, desde llenar. Profe. Sí. Buenas tardes, profe. Buenas Pero tardes. mire, profe, y ese ni ángulo, pero mire, profe, que de todas maneras Rita es una docente que apenas está llegando a la institución, ¿no? Sí, claro. Entonces, ella tiene que diseñar diferentes estrategias para interactuar con los padres y con los niños también. ¿Sí? Igual Sí, le estoy claro. diciendo que y para darse a conocer con los padres también. Correcto, correcto. Igual. Es importante que ese, digamos, ese maestro y esa maestra, claro, tengan digamos, una relación muy estrecha con las familias. Es muy importante dentro de ese proceso, porque ese será como su soporte fundamental para el trabajo y el éxito que pueda ella tener, digamos, en el trabajo con los niños. Profe, y otra cosita, ¿no? A ver. Es decir, el caso de Rita, como eso se ve mucho en nuestros territorios, y según la lectura, ella observaba que los niños no tenían el acompañamiento de los padres, incluso cuando los niños se iban, ya terminaban la jornada, se iban solos, lo recogía un familiar, pero eran los padres. Entonces, por eso más que todo elegí la respuesta número 1, porque en la segunda, que pues es la más viable, pero él ya apenas al ingresar a la institución, tampoco los compañeros se llevan como bien. Entonces lo pone uno como a pensar y a tambalear y por eso yo escogí la primera. Bueno, Diana, pues igual es viable, no es que está descartada totalmente, ¿no? Pero mira que aquí es importante también tener en cuenta esas diferentes herramientas que tiene el maestro para llevar un seguimiento de sus estudiantes, ¿no? Como yo les decía, hacer un seguimiento y puede utilizar diferentes, o sea, ahí hay una cantidad, de pronto aquí solamente se mencionan unos, pero, o sea, aquí pueden haber muchos, por ejemplo, inventarnos a nosotros cómo los niños, por ejemplo, aprenden a comunicarse, cómo los niños establecen relaciones con los otros niños. Bueno, o sea, ahí el maestro que utilice diferentes propuestas pedagógicas y demás, eso nos va permitiendo ir no solamente indagando sobre esos niños, sino también mirando a ver si eso está acorde también con los lineamientos a veces que también se establecen desde la institucionalidad. Si entonces, por ejemplo, esto nos está diciendo el bienestar familiar, o nos está diciendo aquí el Ministerio de Educación Nacional. ¿Qué nos está diciendo? Que se ajusta a las condiciones digamos, de nuestros niños, ¿sí? Porque puede ser que se esté hablando acá
dentro de estos documentos, de estos lineamientos, pero esté muy lejano a lo que se está planteando dentro de la institución. Bien. Vamos a la última pregunta. Rita tiene ahora un gran reto, caracterizar este contexto nuevo para ella mediante el conocimiento de los niños con el fin de tomar las decisiones educativas pertinentes teniendo en cuenta el horizonte educativo institucional, así como las necesidades de la comunidad y de esta manera articular la atención integral a la primera infancia en un contexto educativo escolar y ejercer su liderazgo como educadora para fortalecer el trabajo en equipo entre las maestras, beneficiando de esta forma el desarrollo integral de los niños para lograr este cometido. ¿Qué cree que debe hacer Rita? ¿Qué creen que debe hacer Rita? Conocer a los niños, a sus familias, al equipo docente y generar a la institución educativa para tomar decisiones individuales y colectivas que permitan proyectar la acción de beneficios del desarrollo de los niños. Eso con lo que ella propone. Ajá. Bueno. Profe, plantear la observación del contexto, así como... Eso, profe, plantear la observación del contexto. Ah, que leí desde abajo. ¿Ese era? Sí, planear la observación del contexto, así como la proyección de su práctica, teniendo en cuenta algunos criterios e instrumentos que permitan llevar a cabo esta acción de tal forma que pueda, y empecé yo a leer, conocer a los niños, sí, que pueda conocer a los niños, a la familia, al equipo docente y generar a la institución educativa en general, a la institución educativa para tomar decisiones individuales y colectivas que permitan proyectar a las acciones de beneficio y desarrollo. Sí, la ahí fue de la mitad. Bueno. Muy bien. Yo creo que, mire, esto nos da una panorámica de cuán importante es este trabajo que desarrollaron ustedes en esta primera etapa de la práctica pedagógica de observación, ¿ya? Van a ustedes a hacer en el próximo periodo académico ya más, ya igual con esta, diríamos, esta primera parte que a veces nos reviste de pronto dificultad, pero hay necesidad de seguir insistiendo en esta parte que es reconocer, digamos, uno, ¿dónde están nuestros niños? ¿Sí? ¿En qué contexto? ¿Con quién, digamos, cómo son sus familias? ¿Cuál es su cultura? ¿Cómo son sus comportamientos? Y entender desde allí a ese niño y esa otra niña, entonces podemos nosotros mirar a ver cómo ellos, por ejemplo, en todas esas actividades rectoras, esas dimensiones del desarrollo de los niños y todo eso, cómo nosotros podemos realmente hacer un trabajo. Entonces, creo que quienes han estado muy atentas a ese proceso, yo he visto que muchos de ustedes se han dedicado un poco a encontrarse, yo diría que encontrarse con las infancias y de pronto encontrarse, a ver, yo como que jugaba esto no hice esto, ¿qué pasa con esto otro? Entonces, encontrarse con este tipo de situaciones es encontrarse también con uno mismo y encontrarse con ese niño que también lleva dentro, porque nosotros también lo mantenemos aquí. Dime, Casilda. Profe, ¿qué le iba a decir? Yo con este caso de Rita, me sentí muy identificada, ya que nosotros vemos casi todas las preguntas que estaban ahí. Nosotros las vivimos ahí en el Centro de Desarrollo Infantil. Ya. Entonces fueron muy relacionadas, como dijo la compañera, a nuestro contexto.
Y ahí podíamos nosotros igual, ¿no? Pues podíamos mirar cuántos estudios de caso podíamos encontrar. Y claro, interesante que ustedes se hayan sentido como identificadas con ese tipo de situaciones. Este estudio de caso simulado, pues lo trabajamos con un equipo de trabajo, no lo trabajé yo, lo trabajamos con el equipo de maestras que estamos en la práctica pedagógica en los diferentes nodos. La profesora Laura Mármol, la profesora Nuri Mercedes Tovar y la profesora Brigitte Mejía, y personas con las que preparamos esta parte de hacer digamos, poco simular este caso para ponerlos a ustedes a pensar. Y yo creo que en esta sesión, esta última parte, me parece que se ha logrado el cometido, el objetivo, de que ustedes se piensen a ver cuál será mi rol, cuál será cuál será mi actuar, digamos, frente a los niños y niñas, ya como una maestra en pedagogía infantil. ¿A qué me voy a enfrentar y cómo voy a tener que prepararme aún más para afrontar todo este tipo de situaciones? ¿Ya? Entonces, yo creo, y pues las felicito y los felicito realmente que se hayan involucrado en este proceso, ¿no? Entonces, pues no es más que ahora sí invitarlas a que empiecen a trabajar ese diario de campo y con ello finalizaremos. La última actividad que ustedes tienen ya en el 5º encuentro es de socializar como la experiencia. Se dan allí unas orientaciones que la profesora Claudia Mercedes Salazar y la profesora Geraldine Estefanía Trejo van a darles las orientaciones, ¿sí? Yo, digamos, no voy a estar allí dándoles como las directrices de pronto en esto. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, pero ellas van a estar orientando este proceso porque pues a mí me corresponde, además de esos formatos de evaluación, yo tengo que evaluarlos a cada uno de ustedes cómo fue su desempeño en la práctica pedagógica. Entonces, a nosotros nos toca subir una serie de formatos y dar cuenta de cuál ha sido su desempeño. Bueno, con esto entonces pues dejamos pues allí, no sé si haya preguntas, inquietudes. Apreciamos estudiantes, buenas tardes. Cualquier anomalía. Con las respuestas que nos arroja, entonces nosotros pues ya el día entre el martes ya les daremos nosotros información de cuál ha sido su calificación. ¿Listo? Profe. Dime, Erika. Es que yo le había preguntado a usted sobre los formatos y no sé, me dijo que eso ya se había enviado, ¿fue? Bueno, verá, ¿no? Voy a ser clara para dar esta orientación y voy a otra vez a retomar la grabación. Es importante que, a ver, dentro de la práctica pedagógica, nosotros tenemos que formalizarla. Formalizarla significa que tenemos que cumplir con unos requisitos de estos formatos. En la fase 2, por eso se pedían esos documentos administrativos. Claro, yo los puedo tener y los puedo bajar y demás, pero que hagan el ejercicio ustedes. Es decir, que ustedes bajen, que se verifiquen que están afiliados con ARL. No, perdón, profe, sí, sino que por lo menos la asistencia, esa también se la puede bajar. La asistencia de la SAPEC. Sí. Lo que pasa es que la asistencia, mira, la asistencia está dada, yo les decía, no es solamente de cumplimiento, el cumplimiento que ustedes hagan a la sesión de práctica pedagógica, sino a
toda la sesión de la tutoría que se hace. Es decir, que ustedes hayan asistido a los otros cursos que ustedes tienen. Entonces, allí es donde se da esa certificación de que ustedes asistieron a toda la jornada. Digamos, si por alguna X o Y razón, motivos de salud, bueno, otras que estén justificadas, entonces pues allí uno hace la anotación de que se entregó la excusa y por lo tanto pues o sea digamos se le da la certificación, pero también tienen que para dar cumplimiento a esto se dio la posibilidad de que ustedes asistieran a unos CIPAS, ¿ya? Entonces eso lo tendremos en cuenta, ¿ya? Para que pues queda claro. No sé si Erika con esa explicación, pues, o sea, te quede claro. No, sí, profe, sí, sino que como por lo menos para esta asistencia de este encuentro, usted no la va a enviar ahora, sino que toca esperar a la presentación de mañana para que pueda enviarla, ¿cierto? Claro, la sesión de mañana, para yo enviarles. Entonces, ese formato no lo subiríamos sino hasta que usted no nos mande, o ¿cómo se haría? No, ese formato no lo tengan en cuenta en sección que yo les pueda decir. A ver, supongamos que te diga Erika, pues a ti no te puedo certificar las 12 horas porque tú no asististe el día sábado, por ponerlo de manera, un ejemplo. Entonces, yo te mandaría un mensaje y te digo, no te puedo certificar las 12 horas. ¿Ya? Heidi. Profe, ¿sí me escucha? Sí. Profe, saliendo muy como de todo el contexto, quería pedirle un favor. Es que necesito tener conocimiento de la malla curricular de la carrera, pues, para ver en dónde la podía conseguir, o si me la puede compartir. La malla curricular la puedes bajar tú de internet. Ahí está. Tú bajas, entras a unad.edu.co y buscas el programa académico de pedagogía infantil y allí están todas las mallas curriculares. Ok, gracias. Bueno, entonces, si no es más, damos por finalizada esta sesión. Muchísimas gracias a todos y sobre todo los que Profe. estuvieron. Dime, Yamilén. Quiero hacerle una pregunta. Se me fue. En cuanto a la guía de actividades número 5, simplemente vamos a hacer caso omiso a la que usted envió. Esa es la que envié de última. Esa es la que va a tenerse en cuenta como la experiencia, la última, que dice allí evaluación de los 5 nodos, de los 5 cursos, perdón. Sí, profe, le pregunto es por lo que anteriormente habían guías que les habían mandado a los correos, entonces para no hacer caso omiso más a esas guías, sino solamente a la suya, profe. Sí, solamente a esa porque es allí solamente con una sola guía se va a evaluar los 5 cursos. Bueno, profe, muchas gracias, feliz tarde. Bueno, Profe Diana, buenas tardes, se encuentra por ahí. Diana, cuéntame. Diana. Cuéntame. No, profe. No, Bueno. profe, habla con Casita. Bueno. Sí, la profe Diana está conectada. Sí, pero yo en este momento tengo mis cipas con pasta, entonces ahí si usted las puedo atender o me llama, por favor. Listo. Bueno, entonces damos por finalizado. Gracias. Chao, profe, gracias. Bueno, gracias, profe Diana.